delitos cibernéticos, como el robo de la base de datos del plan Toda una Vida del gobierno, o el registro ilegal de títulos profesionales y licencias de conducir de plataformas gubernamentales de la Secretaría de Educación Superior, CENESID, y de la Agencia Nacional de Tránsito, respectivamente. En América Latina, solo Bolivia, Venezuela y Ecuador carecen de una ley de protección de datos personales. Lorena Naranjo, directora nacional del Registro de Datos Públicos, es magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, y actualmente candidata a un PhD en Ciencias Jurídicas y Políticas por esta universidad. Es especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias. El proyecto de ley de protección de datos que envió el Ejecutivo a la Asamblea solo es un blindaje. ¿Cómo puede ser una herramienta para evitar una fuga masiva de datos como la que fue revelada hace pocos días? El proyecto propone una serie de principios que los responsables de tratamiento, ya sean instituciones públicas o privadas, que en el ejercicio de sus funciones o de su giro del negocio deben implementar como parte de su institucionalidad o de su negocio. Esto supone la necesidad entonces de creación de elementos que ayuden al manejo adecuado de los datos. Esto significa la finalidad, el consentimiento informado que debe tener el titular del dato de para qué voy a usarlo, en qué momento, durante qué tiempo, de tal manera que todas estas prácticas adecuadas significan una protección integral de las personas, de los datos que están incluidos en esas bases de datos, que a la larga somos nosotros mismos, porque ahora ya no somos solo ciudadanos físicos, sino ciudadanos virtuales. Y toda esta información que se almacena de nosotros debe cumplir con estos principios, con transparencia, con el principio de confidencialidad de la información que debe estar resguardada, con el de seguridad, con el de responsabilidad demostrada. Todo esto construye un ecosistema de protección, no solamente el tema de la implementación de tecnología de seguridad para que ésta pueda proteger el espacio tecnológico, sino sobre todo esta serie de prácticas que las instituciones deben interiorizar y lograr en cada uno de los puntos, ya sea en la recogida del dato o en el tratamiento de este. El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal. La protección de datos personales en el Ecuador está regulada, pero de manera dispersa. Al respecto, ¿qué propone concretamente el proyecto de ley? Justamente propone que ese artículo sea desarrollado, permite el ejercicio de este derecho. Como le mencioné, la norma establece que se logre determinar cuáles son las obligaciones que todos los responsables de tratamiento, públicos o privados, tienen que realizar para el manejo o tratamiento de estos datos personales de manera adecuada. Pero además, y lo más importante, es que permite a los ciudadanos ejercer y empoderarse de sus derechos digitales, el derecho de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, de educación digital. Todos estos derechos dan cuenta de si un dato está equivocado, este pueda ser corregido. ¿Por qué? Porque si no le está causando un perjuicio directo. Si es que el dato no fue almacenado de manera adecuada, debe ser eliminado. Pero hasta el momento, ¿cómo se han ejercido estos derechos? Al no haber regulaciones de ese tipo, ¿no ha habido todos los derechos han tenido vigencia efectiva? Lamentablemente han sido limitados al uso de una garantía constitucional que no es muy ampliamente conocida por la complejidad que es el habeas data, y además requiere un esfuerzo del ciudadano de utilizar los mecanismos judiciales para ejercer estos tipos de derechos. Sin embargo, la idea es que lo pueda hacer directamente al responsable del tratamiento, y si éste no da oídos a su petición, entre una autoridad de control que haga las veces de un supervisor, que prevenga que un daño se produzca
produzca, así como también permita que una vez que éste se haya producido pueda amparar al ciudadano y de manera directa dar seguimiento a que ese responsable de tratamiento asuma y corrija el error y de ser el caso incluso una indemnización. El organismo técnico que el proyecto propone crear como ente responsable tiene la facultad de regular, vigilar, controlar, certificar, brindar acompañamiento, capacitar y sancionar. ¿Será una dependencia del Ejecutivo o será autónomo como una superintendencia? Cuando se estuvo discutiendo en las mesas de trabajo la naturaleza de esta institución, el acuerdo común al que llegamos es precisamente a que es una autoridad cuyas decisiones deben tener autonomía, imparcialidad e independencia. Por eso es que el proyecto recoge en el artículo 21 este principio que es el principio de la independencia del control, que deberá manifestarse entonces ahora en la asignación de estas competencias a alguna de las instituciones existentes o en la generación de una nueva, sin olvidar que por el periodo de austeridad en el que estamos es indispensable que no se genere burocracia adicional. El ente estatal que maneja y administra los datos personales debe controlar la transferencia internacional de datos únicamente a países y organizaciones que tengan adecuados niveles de protección conforme a estándares internacionales. ¿Qué procedimiento indica para el efecto del proyecto de ley? Los datos transfronterizos, que son aquellos que salen del país y que son entregados a otro país para el ejercicio de estos esfuerzos de entregar bienes y servicios a los ciudadanos, como por ejemplo en plataformas móviles o cualquier tipo de plataforma en Internet, también tienen que ser regulados por esta normativa a través de lo que se llama flujo de datos transfronterizos, en los cuales se establece al estilo del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es el estándar más alto de protección de las personas, 4 niveles. El primer nivel es un nivel de declaración de país adecuado. El segundo nivel es de garantías adecuadas en la transferencia de esos datos personales. Un tercer nivel que son unos casos de excepcionalidad amparados en necesidades, por ejemplo, el sustento vital, evitar pandemias, cuando se necesita que los datos se crucen entre autoridades de salud, por ejemplo. Y el cuarto nivel ya cuando existe una autorización de la institucionalidad de control o en su defecto el convencimiento del titular de que sus datos van a estar bien cuidados por alguna otro país o entidad. Lorena Naranjo, muchas gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.